Estoy de verdad encantada de estar aquí para hablar acerca de la contabilidad y también aprovecho para ver a muy buenos amigos de hace mucho tiempo. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Hoy voy a hablar acerca de el importante papel de las condiciones macroeconómicas en los países y cómo afectan a la información financiera que tienen que preparar las empresas y que tienen que presentar al público, a los inversores, a los acreedores y a la sociedad en general. Por tanto, lo que presento aquí es un trabajo conjunto. Lo he llevado a cabo con el profesor DJ Nandin y el profesor Wysowski. Yo voy a empezar haciendo referencia al hecho de que hay múltiples informes, estudios en distintos lugares, informes publicados por organismos internacionales, por ejemplo, el Banco Mundial, también el EFRAG, que es una asociación internacional, un ente internacional o entidad más bien internacional, y todos reconocen que los rasgos de los países, característicos de esos países, por ejemplo, el sistema legal o, por ejemplo, hasta qué punto el país puede controlar niveles de corrupción, hasta qué punto es eficaz el gobierno a la hora de ejecutar e implementar el cambio, todo ello parece ser esencial para las decisiones financieras. Es esencial para cualquier decisión de esta naturaleza. Esto es una realidad que queda reconocido no solamente por los académicos, sino también por los reguladores en todo el mundo, además. Vamos a ver unos pocos ejemplos. Hay informes que nos explican que el sistema político de un país, en otras palabras, hasta qué punto es democrático ese país, por ejemplo, si se celebran elecciones, en fin, todos estos aspectos que se remiten al sistema político se sabe que son importantes y que inciden sobre la calidad de información que preparan las empresas. Otro ejemplo es el del sistema legal. En otras palabras, hasta qué punto se define y se cumple la ley. Esto es muy importante cuando pensamos en la definición por parte de las empresas de sus estructuras de capital. O también otro ejemplo, quizás más reciente, es el de que las decisiones de inversión de las empresas parece que de alguna forma se asocian con el nivel de confianza que existe entre los particulares en la sociedad. En otras palabras, todos estos rasgos de países que son, pues, lo que define las instituciones básicas de un país, parece que son muy importantes cuando se plantea la toma de decisiones de negocios en general. Vamos a ver algún ejemplo más de lo que son estos rasgos o estas instituciones de países, porque quiero repasar el concepto para dejar claro a lo que me refiero. Por ejemplo, cuando hablamos de los aspectos legales o regulatorios, los estudios, los informes nos explican que la eficiencia del sistema judicial o la calidad de la protección legal de los derechos de los inversores, de los acreedores, de la propiedad, también hasta qué punto son buenas las pautas contables, todo esto que comento es muy importante también. Existen también múltiples informes que señalan la importancia del sistema bancario, que hablan acerca del papel de los inversores institucionales extranjeros, el papel de los medios también, y hasta qué punto está diseminada la información en un país en concreto. Y más recientemente ha habido también un interés creciente en otros rasgos informales, digamos, de los países. Por ejemplo, los valores culturales, los valores sociológicos. Antes
hice referencia al ejemplo de los estudios que muestran que la confianza que depositan las personas las unas en las otras tiene también implicaciones en la gestión de las empresas y quizás más en concreto el tipo de información que pueden producir. Así que hay un interés creciente en estos aspectos que son más de tendencias sociológicos o culturales. Y hay, por supuesto, muchos más. Por ejemplo, el régimen fiscal, los sistemas políticos, incluso la geografía de los países. Parece que es un aspecto importante cuando se plantea la presentación de información de esta naturaleza. Por tanto, lo que yo voy a comentar hoy tiene mucho que ver con todos estos aspectos, porque yo lo que quiero es entender si son todos importantes, cuáles son más importantes y cómo podemos conseguir nuestro objetivo, puesto que sabemos que son importantes. Desde el punto de vista de la información financiera, también se ha reconocido, y esto por parte de organismos internacionales, como los que he mencionado antes, pero otros también, claro, por ejemplo, el ISB, que se encarga de las normativas contables, todos ellos hacen referencia a estas características que comento cuando se plantea la preparación y la calidad de la información financiera. Lo que hemos estudiado en esta investigación que he llevado a cabo con mis colegas es si todos estos rasgos de país son importantes. Y hemos estudiado también la posibilidad de medir la importancia individual de cada uno de ellos, porque son muchos, claro, y parece que van a ser más cuando nos planteamos la calidad de la información financiera. Así que, por ejemplo, ¿puedo identificar la influencia concreta de la confianza o de la religiosidad o del sistema legal en la calidad de la información financiera? Estas son las preguntas que nosotros hemos formulado y que hemos intentado estudiar y a las que queremos dar respuesta. Y también hay mucho interés, tanto entre los académicos, pero también en el mundo de negocios y en términos generales en la sociedad. Hay mucho interés, como digo, acerca del cambio contable, el tremendo cambio que ha representado y que sigue siendo la implementación de las normas internacionales, sus siglas en inglés, IFRS en español, las NIF. Lo que queremos saber es, puesto que hay una multitud de rasgos o características de país que van desde el sistema legal hasta los valores culturales, planteamos, ¿es suficiente cambiar la normativa contable? Pensando en este conjunto de normas internacionales, ¿se van a apreciar inmediatamente mejoras en la calidad de la información financiera que presentan las empresas? Es una pregunta, desde luego, y es una que hemos intentado contestar. Sabemos, porque se ha estudiado mucho tanto en el campo financiero como en el contable, que cuando los países implementaron las NIF, algunas empresas se vieron beneficiadas. ¿Por qué? Pues porque había mayor liquidez en el mercado de valores. Pero estos informes nos demuestran que este incremento en la liquidez no fue idéntico en todos los países. En Europa, por ejemplo, se ha visto que estas ventajas existieron, pero solamente cuando los países de manera proactiva ejecutaban e implementaban mecanismos para revisar estos informes financieros junto con la implementación de las NIF, lo que nosotros llamamos el enforcement, el obligado cumplimiento. Hay quizás otras cosas que suceden con IFRS para que nosotros podamos apreciar estas ventajas en los cambios en las políticas que se implementan. Así que estas son, entonces, el tipo de desafíos a los que nos enfrentamos, el tipo de interrogantes que planteamos ahora. Las vamos a ver esta tarde y las vemos en general porque son los desafíos a los que se remiten la literatura internacional económica. Así que, ¿cómo hemos intentado plantear estos desafíos? En este informe en concreto, que es
al que me refiero, el que presento hoy. Empezamos estudiando lo que muchos otros informes, sobre todo en contabilidad, finanzas y economía, en esos tres campos, ¿qué es lo que han averiguado? ¿Qué tipo de rasgo o característica de país parecen tener relación con la calidad de esta información? Bueno, pues hay una larga lista de características y estos son ejemplos nada más. ¿Cuáles son los que más frecuentemente son utilizados en el mundo académico para justificar o para explicar las mejoras en la calidad de la información financiera? Esto es lo que nosotros empezamos a hacer. Y lo que hemos descubierto es que hay aproximadamente 70 características de país que van desde el sistema legal, la masculinidad en la sociedad, el nivel de evasión fiscal, el tipo de desarrollo de mercados de capital, etc. Así que, como digo, en este informe se recogen aproximadamente 70 características que se ha demostrado que están vinculados con mejoras en la presentación de información financiera. Y entonces intentamos analizar si estas características son individuales o si, al contrario, hay alguna relación entre ellas. Es decir, ¿están vinculadas entre sí? ¿Se pueden agrupar? ¿Representan la misma realidad subyacente? Esto es, entonces, lo que nosotros intentamos estudiar. No voy a dar demasiadas cifras, pero sean cual sea la cifra, esta tabla es importante. Es importante porque nos permite ver unos pocos ejemplos. Aquí vemos entonces una lista de algunas de las características que ya han sido estudiadas. Son características que son impulsoras de mejor presentación de información financiera. Por ejemplo, la calidad del sistema bancario en el país. Se sabe, tras los estudios anteriores, se sabe que influye sobre la calidad de la información financiera. Pero luego, cuando intentamos vincularlos con otras muchas características, como digo, había 70, hemos comprendido que el sistema bancario tiene mucho que ver, está muy vinculado en términos estadísticos, está correlacionado con otras muchísimas características. Voy a dar otro ejemplo. Antes he hecho referencia al interés creciente en la influencia de los valores sociales y culturales. Así que vamos a ver, por ejemplo, el grado de individualismo en la sociedad. Es lo contrario del colectivismo. Entonces, ¿hasta qué punto son individualistas las personas en sociedad? Esta característica de país parece que está relacionada, y esto lo vemos en la columna de la derecha, por ejemplo, con el PIB, que es un indicador económico. También parece que está relacionado con el entorno político. Por ejemplo, tiene mucho que ver, está muy vinculado con la calidad de la democracia en el país en cuestión y también está relacionado con los flujos o las corrientes de inversiones extranjeras. Algo que sorprende un poquito es ver que también tiene que ver con el nivel de conocimiento del inglés de la población del país. Podría dar otros muchísimos ejemplos. Así que en términos generales, estos análisis iniciales nos demuestran que efectivamente todo esto parece que está interrelacionado. Si observamos estas cifras que aparecen en rojo, la cifra máxima es 1, así que podemos ver hasta qué punto se acercan todos estos números al 1. También es muy importante recordar que no parece que podamos agrupar estas características país en los silos tradicionales. Por ejemplo, estas son las características que tienen que ver con la ley y aquí están las características que tienen que ver con el crecimiento económico. Parece que no funciona así, porque resulta que el individualismo es algo que está profundamente arraigado en nuestra
vida, en nuestro estilo vital personal. Parece que tiene que ver con el idioma, también con la democracia y también con el crecimiento democrático. Así que esta es la primera lección que aprendemos de este informe. Avanzamos, pues, para intentar comprender lo siguiente. Si todo está interrelacionado, ¿qué hacemos a partir de aquí? ¿Cómo vamos a poder, en la práctica, estudiar esta información contable? La importancia de los países, las variables a nivel macro que se ciñen a esta información. Bueno, pues intentamos agrupar estas características que sabemos están interrelacionadas para conseguir agruparlas. Si pudiéramos simplificar estas 70 o incluso 100 variables, si las pudiéramos agrupar en grupos, esto verdaderamente facilitaría la vida tanto de los académicos como de quienes toman decisiones políticas, porque así se podría avanzar a paso más ligero. Así que hemos hecho algo que en estadística llamamos un análisis factorial, es decir, agruparlo todo en un algoritmo, un método, por así decirlo, y este método nos indica cuáles son los puntos comunes entre todas estas características. Y lo que hemos descubierto es que aunque hay muchas características país, por ejemplo, solamente 4 grupos comunes son suficientes como para explicar, por ejemplo, 58. Esta cifra que aparece abajo, 58%, digamos, 60%, digamos, de la variación que se da a nivel internacional en estas características institucionales o de país. Así que parece que, aunque hay muchas, es verdad, y siempre va a haber otras formas de medir las características de país, todas comparten una base porque están interrelacionadas y, de hecho, podemos agruparlas. Para simplificar un poco las cosas, en este trabajo no hemos nombrado estos grupos de características. Hemos decidido llamarlas Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3 y Grupo 4. Y si están ustedes muy interesados en la parte matemática o estadística, estaré encantada de compartir con ustedes cuáles son las variables que encajan dentro de cada grupo, pero creo que no era este el objetivo de la conferencia de esta tarde. Así que esta es otra lección que aprendemos. Así que sí, hay verdaderamente una amplísima gama de características, pero hay una base común que se pueden resumir en 4 grupos. ¿Y qué puedo hacer con esta información? Bueno, pues por ejemplo, puedo ver uno de estos grupos de variables, digamos grupo 1, y el grupo 1 incluye muchas variables que caracterizan los aspectos legales y también los aspectos de mercados de capital, y parece que explica aproximadamente el 30%, 0,3% de toda la variación internacional en las condiciones de los países. Y esto lo puedo aprovechar. Este grupo de características lo puedo utilizar para determinar el orden en el que aparecerían estos países, para hacer un ranking, literalmente. Esto lo que nos muestra es que los países nórdicos parece que puntúan alto en lo que tiene que ver con estas condiciones macro. Esto no nos sorprende, ¿verdad? No nos sorprende porque esto es lo que oímos todos los días. Qué buenos son los nórdicos a la hora de que funcionen sus instituciones. Y luego hay otros países como Filipinas, al otro lado, ¿verdad? Filipinas, Pakistán, Indonesia, que, bueno, pues tampoco nos sorprende. Y España, ahí aparece en la mitad. Y Portugal está por detrás de España. Lo que hacemos luego es estudiar las decisiones financieras en relación con lo que nos interesa, que es la calidad de la información financiera. Vamos a centrarnos en este punto. De todas las posibles decisiones en firme financieras que
están sujetas a la influencia de estas características, nos interesa sobre todo la calidad de la información financiera. Así que va a ser más o menos el mismo planteamiento. Estudiamos lo que se ha escrito, leemos las normas contables, por ejemplo, el marco conceptual ISB. Ahí queda definido lo que es de calidad en la información financiera y hemos identificado 6 rasgos o características, de nuevo, que se remiten a la información que han sido utilizadas ampliamente en otros informes y estudios académicos. Por ejemplo, ¿a qué velocidad representa la contabilidad a la hora de informar buenas y malas noticias en el negocio? ¿O hasta qué punto son buenas las cifras contables para tomar decisiones por parte, por ejemplo, de los inversores? Y esto queda relacionado en la relación de los ingresos y los retornos en el mercado de valores. Así que aunamos todas estas características y formulamos la pregunta de nuevo. ¿Son distintas verdaderamente las características o son distintas maneras de medir el mismo elemento subyacente, la misma calidad de información en la empresa? Bueno, pues llevamos a cabo de nuevo nuestro análisis con nuestra metodología y concluimos que, aunque hay distintos planteamientos y puntos de vista, verdaderamente representan exactamente el mismo concepto, reflejan el mismo concepto. Y esto hace que nuestra vida sea más sencilla a futuro. Nos simplifica la vida porque dice, bueno, todas estas medidas estas mediciones más bien, están interrelacionadas y a falta de una se puede utilizar otra, pensando siempre en cuál es el objetivo del informe en cuestión. Pero lo que estamos intentando explicar es que están interrelacionadas y que nos brindan esta información que es útil. ¿Y qué podemos hacer con todo ello? Bueno, podemos clasificar empresas, también países, en función de la calidad de la información que preparan y proporcionan las empresas. Y ahora a lo mejor preguntan ustedes, bueno, ¿y cuáles son las implicaciones reales en términos económicos? Bien, podemos preguntar entonces, ¿esto qué implicaciones tiene? Pues vamos a ver un ejemplo. Hace poco se han publicado algunos informes de cierto interés en una nueva medición de las características de los países y es la libertad económica. Esto es el resultado del trabajo realizado por la Heritage Foundation, que intenta determinar hasta qué punto es libre un país en función de sus condiciones sociales y financieras. Así que se está estudiando el nivel de libertad en un país. Podríamos pensar, pues esto es una nueva faceta, ¿no?, de las condiciones macroeconómicas de un país. Vamos a ver si esto es o no pertinente para la calidad de la información que buscamos. A lo mejor llevaríamos a cabo un informe estadístico, empírico, y podríamos interrelacionar esta libertad económica con la calidad de presentación de informes financieros, que son las que he comentado antes. Y si todo esto se pasa por un algoritmo estadístico, vamos a determinar que efectivamente parece que están estrechamente relacionados. Si no lo recuerdan bien la estadística, para quienes hayan dejado atrás la estadística, pues vemos que los asteriscos al lado de las cifras nos indican que a mayor número de asteriscos, más vínculo va a haber. Así que vemos que la libertad económica tiene máxima relación con calidad de la presentación de información, porque tiene el máximo de asteriscos, que son 3. Así que podríamos concluir que sí, la libertad económica sí que importa, sí que incide sobre la información financiera
la calidad de la misma que presentan las empresas. Y podemos seguir adelante sabiendo que estas características y condiciones están interrelacionadas. Se nos ocurriría otra pregunta quizás, y sería la siguiente: ¿es la libertad económica, o a lo mejor la libertad económica está relacionada con otra cosa que se ha capturado antes? Cuando yo concentré todos estos conceptos en esos 4 factores, bueno, pues intento llevar a cabo este ejercicio. Sencillamente sumo los factores país, 1, 2, 3, 4, los paso por el algoritmo y miro a ver qué pasa. Bueno, pues resulta que lo que pasa, como vemos en la pantalla, bien, como decía, pues lo que apreciamos es que el número de asteriscos al lado de la libertad económica en la columna a la derecha es 0. No hay asteriscos. Parece que ya no importa la libertad económica. Estaba equivocada. ¿Por qué estaba equivocada? Porque todos los asteriscos ahora se han pasado a los factores 1, 3 y 4. La libertad económica tiene tanto que ver con todo lo demás. No hay nada más que explicar. Es decir, todo lo demás ya ha capturado lo que esté captando esta medición de la libertad. Así que lo más importante de retener es que va a ser muy difícil para mí el poder decir, aquí hay otra cosa que existe en un país. Parece que es una característica interesante y nueva. Vamos a ver si esta nueva característica puede explicar, por ejemplo, la calidad de la información, o quizás decisión de inversión, política tal o cualquier otra cosa. Por esta interrelación entre las condiciones macro en el país, pues esto va a ser muy difícil. Bien, igual que sucedía con el cambio político, como el que acabo de comentar ahora, ¿no?, que es la introducción del nuevo conjunto de normas, las NIF, por ejemplo, pues vamos a tener que formular las mismas preguntas. Todos estos informes, todas estas declaraciones por parte de los políticos en la Unión Europea que dicen, por supuesto, en cuanto contemos con NIF, las empresas van a contar con mejor información, las empresas tendrán acceso a más fondos para el negocio o podrán financiarse de forma más económica porque el capital costará menos, pero ahora sabemos que hay muchas cosas interrelacionadas, así que tenemos que preguntar, ¿verdaderamente son las NIF las que consiguen estas mejores declaraciones financieras o están pasando otras cosas de manera simultánea? Porque ahora sabemos que es muy difícil aislar los efectos de un único cambio o de una única característica en un país dado. Vamos a ilustrar este asunto porque, desde luego, la implementación del NIF ha sido importantísimo. No solamente los académicos y estudiosos han estudiado las NIF, sino que el mundo real lo estudia porque es muy importante y vamos a seguir estudiándolo. Así que vamos a ver, en este gráfico, vamos a ver a lo que me refiero. Este nuevo conjunto de normas se introduce en Europa en el año 2005. Pero si echamos un vistazo, pues pasaban otras cosas a la vez en Europa. En ese momento no era solamente las NIF, una directiva, se impone. No, hubo otros cambios legales, otras directivas que también se estaban imponiendo. Por ejemplo, la directiva de abuso de mercado, la de transparencia, muchas directivas que intentaban mejorar los derechos de los inversores. Y si nos remontamos al 99, incluso vemos cómo se habla de unas nuevas reglas contables
bueno, es un subproducto de algo que se preparó, como digo, en el 99, hace muchísimos años, que era el Plan de Acción de Servicios Financieros, el FSAP. Muchos académicos defienden que NIF es el resultado, en última instancia, de una decisión que ya se tomó hace muchísimo tiempo. E incluso después de las NIF podemos hacer lo que estamos haciendo ahora, midiendo las ventajas. Bueno, debidas a las NIF, sí, posiblemente, pero hay cosas nuevas que se añaden. Y además, los países a título individual están cambiando sus sistemas legales, su normativa sobre los mercados de valores, su normativa para inversiones transfronterizas. Luego hay elecciones en todos los países europeos, elecciones simultáneas, y a veces las elecciones cambian el equilibrio de poderes y hay un cambio en las políticas que se implementan después de esos cambios del poder. Son ejemplos que nos permiten entender que es verdaderamente muy difícil decir que observemos lo que observemos. De verdad, la calidad de esta información financiera no podemos decir que se debe exclusivamente a las NIF. Bueno, seguimos en nuestro empeño de demostrarlo con cifras, con algunas informaciones estadísticas, y esto lo hacemos remitiéndonos al mismo ejemplo de la libertad económica. Pero en esta instancia nos vamos a centrar en cambios que se dan en otros aspectos a nivel macro. Estudiamos entonces si la implementación de las NIF por sí sola sería importante para explicar los incrementos en cambio positivo en la calidad de información financiera en el mundo, en unos 35 países. Y efectivamente, aquí vemos los 3 asteriscos, que es la cifra máxima, o sea que sí, las NIF sí mejoraron la calidad de la información financiera que preparan las empresas. Pero ahora que sé que hay otras muchas cosas importantes, lo vi en el gráfico anterior, ahora sé que ha habido otros cambios. Entonces, ¿qué le va a pasar al efecto NIF si me planteo todos estos otros cambios? Cambios políticos, cambios en la normativa del mercado de valores, cambios en el PIB, todos estos cambios, cobertura mediática, etc. Como vemos, las NIF ya no son tan importantes, ¿verdad? Porque ahora veo que hay otros conjuntos de eventos que se han dado y las veo a la vez. Así que es básicamente el mismo mensaje. Es muy difícil aislar el efecto de una única variación en la política, porque los gobiernos, los políticos, quienes toman las decisiones, quienes están al mando de los países, no toman decisiones al azar ni de manera individual. Normalmente forman parte de paquetes. Esto ya lo hemos aprendido. Voy a permitirme una serie de ejemplos concretos. Hemos observado, por ejemplo, que durante el periodo de la implementación NIF, 29 de 30 países implementaron acciones de obligado cumplimiento. Es decir, han reestructurado algún cuerpo ya existente o han creado un cuerpo nuevo para revisar, para estudiar y para multar, si hiciera falta, a las empresas por no producir esta buena información. También hemos observado que durante este mismo periodo NIF hay mucha más actividad, mucha más en relación con flujos de capital que entran en los países. Sabemos también que hemos podido apuntar que el crecimiento económico, el crecimiento del PIB, es superior
en el periodo durante el cual se está ejecutando o implementando NIF, en comparación con otros periodos que incluimos en el análisis. Esto nos hace pensar que, bueno, lo que acababa de comentar, estas decisiones de cambiar una de estas características país, en este caso las normas contables, no es una decisión que se tome al azar. Parece que hay un pico, un momento en el que se dan muchos cambios de forma simultánea. Y esto es lo que explica estos efectos que observamos. Hablo acerca del comportamiento de las empresas. Entonces, la calidad, las mejoras en la calidad de la información financiera producida por las empresas. En términos generales, entonces, este ejercicio tras la implementación de las NIF es que efectivamente estas intervenciones, esta nueva normativa, estos nuevos sistemas que intentan poner en marcha los países, no es por razones aleatorias. Suele ser una respuesta a algo. Así que la introducción de las NIF en Europa, a lo mejor lo interpretamos como una reacción a las directivas anteriores que buscaban mayores niveles de transparencia. Así que es el resultado de una serie de acciones. A veces también estas intervenciones son el resultado de escándalos o de crisis financieras o del colapso de un banco o de una situación económica pésima. Y lo que es verdad es que sabemos que normalmente estos grandes cambios en las condiciones de los países se dan en periodos de bonanza, cuando el PIB crece más, cuando el entorno político es favorable. Esto no nos ha sorprendido, la verdad, porque sabemos, porque hay otros campos de investigación, por ejemplo, en el campo de la politología, pues se ha demostrado que muchas de las decisiones políticas que toman los gobiernos se toman cuando la situación política es favorable. Por ejemplo, no muy cerca del momento de las elecciones, porque si se van a introducir cambios en las actividades comerciales, pues esto puede que tenga un efecto negativo en el resultado de las elecciones. Así que no nos ha sorprendido que el periodo de la implementación de las NIF ha coincidido con un crecimiento económico superior y con algunos cambios, por ejemplo, mayores flujos de capital entre los distintos países. Esto es lo que hemos hecho. A esto nos hemos dedicado. Espero que mi presentación haya sido clara y que les haya resultado interesante. Así que, para resumir, las ideas más importantes que he querido explicar es que las instituciones, el entorno, las características a nivel macro que definen a las sociedades no pueden ser tomadas de forma aislada, porque todas ellas básicamente están interrelacionadas y estos vínculos son sólidos. Hemos visto que lo económico, lo social, lo legal, lo político, todas estas condiciones están interrelacionadas. No podemos decir que los asuntos políticos no están vinculados con la cultura, porque son facetas distintas de la misma realidad. También hemos visto que se pueden agrupar algunas de estas características y llegar a grupos sencillos, con variables o condiciones fáciles de seguir, y es difícil atribuir el cambio a una única variación a nivel macro. Así que a futuro, lo que nosotros sugerimos es que a futuro, repito, para estudiarlo, para pensar en políticas a futuro, tenemos que
plantearnos que los países contienen grupos de condiciones que parece que están muy relacionados. Así que no tenemos que plantearnos el individualismo o la masculinidad o el sistema legal per se. No, tenemos que pensar que están vinculados con un grupo de otras cosas que tienden también a estar juntas. También es importante comprender el contexto, es decir, el entorno donde se están dando los cambios. Por ejemplo, en Europa, cuando se implementaron las NIF, es importante comprender, es útil remontarnos 20 o 30 o 50 años incluso, para comprender por qué han decidido los países atenerse a este nuevo conjunto de normas contables. Así que el contexto es muy importante. Y finalmente, a modo de sugerencia, creemos que quizás se podrían plantear informes de seguimiento con series de tiempos más largos. Ahora, por ejemplo, podemos acceder a Big Data. Cada vez es más fácil. Así que cabría la posibilidad, por ejemplo, de utilizar más datos. Podríamos remontarnos a 100 años atrás. Esto nos daría muchísimo más nivel de detalle para intentar desvelar y comprender mejor estas tendencias, cómo estas características tienden a desplazarse juntas, cómo quienes toman decisiones las toman, cuáles son los cambios en política que parece que son más importantes y en qué circunstancias se da esta importancia. Así que a esta conclusión es a la que hemos llegado. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado esta tarde y estaré encantada de responder a preguntas o de atender a sus comentarios y sugerencias. Muchas gracias, señoras y señores.